Le damos la bienvenida a nuestro programa a la doctora Natalia Licuó, que es endocrinóloga de Alitus Instituto Médico. Muy bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, Natalia, para que la gente entienda, para que yo también, para que todos entendamos, ¿qué es la osteoporosis y cómo es esta actividad que tiene el hueso durante la vida? Nos cuesta creer que una vez crecidos el hueso siga teniendo tanta actividad, por lo menos a mí me cuesta comprender eso, ¿no? Puedo entender que la panza suba y baje, pero que el hueso tenga tanta actividad. Exactamente. Antes de hablar de osteoporosis me gustaría hablar justamente del hueso. Dale. El hueso es un tejido vivo, dinámico, está formado en realidad por una matriz, la cual está mineralizada. Esos minerales son calcio, es calcio y fósforo, y además está formado por una cantidad pequeña pero muy activa de células. ¿Sí? Estas células son las que hacen que permanentemente el hueso esté remodelándose, está en permanente recambio. Eso quiere decir que el hueso, que ya es viejo, por decirlo así, va siendo reemplazado por hueso nuevo. Cosa que cuando somos jóvenes claramente es un hueso igual de fuerte. El problema creo que debe venir cuando ya lo que reemplaza no está tan bueno como lo que había. Exactamente. En realidad la cantidad de tejido óseo o masa ósea va en aumento durante la niñez, la infancia, la adolescencia, hasta la juventud, llegando a un pico, eso se llama pico de masa ósea, que es hasta los 30, 35 años. A partir de ahí el hueso se estabiliza, hay un equilibrio entre pérdida y ganancia de hueso. Luego comienza lentamente a perderse masa ósea, pero esta masa ósea se pierde rápidamente o se acelera a partir de la menopausia. Qué momento, doctor, otra cosa con Vidal, con la menopausia. Bueno, y entonces ahí, rápidamente, primero hay pasos previos a la osteoporosis, ¿no? O sea, puede ser que uno le hagan una densitometría y le encuentren osteopenia. ¿Qué quiere decir osteopenia? Y la osteopenia en realidad es una clasificación dada por la misma densitometría, es un grado antes de la osteoporosis. Eso depende de una categoría, una clasificación en números, pero el tema es que el paciente que está en osteopenia no tiene realmente un riesgo aumentado de fractura como lo tiene ya el paciente que sí tiene osteoporosis. Está mal lo que voy a decir, perdóneme si yo entiendo mal, ¿eh? Es como si el hueso se volviera muy poroso. Sí, exactamente. Entonces es muchísimo más frágil. Exacto. Ah, ¿y la osteopenia qué sería? Que ustedes ya pueden detectar la pérdida que no siempre o sí siempre termina en osteoporosis. No, no siempre termina en osteoporosis. Hay muchas cosas que hacer antes de que el hueso pueda llegar a deteriorarse o llegar a la osteoporosis. Sí. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y además las mujeres estamos más afectadas porque usted habló o vos hablaste de menopausia. ¿Los hombres se salvan de la osteoporosis? Los hombres no se salvan, es menos frecuente que en las mujeres, pero también pueden tener osteoporosis. Sí. Entonces, digamos, es un problema más de las mujeres que los varones y más a partir de una determinada edad y con esto de que se extiende la expectativa de vida. Exactamente. Cada vez más. Cada vez más se ven osteoporosis y fracturas como consecuencia de ¿Hay ella. tipos físicos más propensos? ¿Hay colores de piel más propensos? ¿Razas, lugares en el mundo donde hay más osteoporosis? Sí, bueno, primero ya dijimos la edad, es más propensa también la persona que tiene un bajo peso, sobre todo quienes tienen un índice de masa corporal menor del normal, que es 20. La raza blanca es más propensa, las personas que viven en países fríos donde tienen poca exposición solar. Ah, ¿porque qué tiene que ver el sol? Bueno, sí, tiene mucho que ver porque el sol es, a través del sol se activa la vitamina D, ¿sí? O se fija o se activa. Se transforma, esa es la palabra en verdad, se transforma la vitamina D. Y esta vitamina D es la encargada de sacar, por decirlo así, el calcio de los alimentos. Nosotros comemos... Es decir, que de nada valdría comer mucho calcio o muchos alimentos ricos en calcio si no hubiera una vitamina D que va en busca de eso para que yo lo asimile. Sí. Qué interesante. Tiene que haber buena proporción de calcio, buena proporción de vitamina D para tener una buena masa ósea. Ahora, doctora, cuando uno va a lo del dermatólogo... Yo hago mucho caso, además no me queda bien, no tomo sol. Sí. Y te dicen, bueno, pero necesitas el sol para transformar la vitamina D. ¿Pero de cuánto sol estamos hablando y en qué horarios? ¿Es exponerme al sol un montón de horas? No, con 10, 15 minutos por día en horarios fuera de los máximos
o fuera de horarios pico es suficiente para ¿Y en alguna superficie no inmensa del cuerpo o en todo el cuerpo? Mínimo la cara, la zona del pecho, la zona de los brazos, mientras más piel esté expuesta, mejor. Perfecto, bueno, perfecto. Si está asociado a la menopausia es porque hay factores hormonales. Sí. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Bueno, los factores hormonales implicados en el tema menopausia son los estrógenos. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, que son producidas principalmente por el ovario, son de alguna forma protectores del hueso, ¿sí? La menopausia es el cese de la función del ovario, por lo tanto esos estrógenos comienzan a disminuir en su cantidad y esa protección el hueso la pierde. Y es por eso que se acelera la pérdida de masa ósea. Está bien. Igual si una persona se acuerda de sus huesos a los, digamos, 56 años, y desde los 50 que es menopáusica, ¿hay cosas para hacer todavía? Claro. O sea, es mejor si no perdió esos 5 años, pero no es que, te acordaste tarde, porque asusta esto de que se pierde rápidamente la masa ósea. Se puede hacer toda la vida. Toda la vida. ¿Cada vez hay más cosas para hacer? Sí, o sea, las mínimas cosas o lo básico que hay que hacer es desde la niñez, es el ejercicio, o sea, que no haya sedentarismo, ejercicio físico, una buena alimentación, variada, que incluya además proteínas y que siempre incluya lácteos. Y por supuesto la exposición solar. Bueno, y cuando las personas son más grandes adquieren hábitos contra los que nosotros realmente siempre combatimos, por ejemplo el tabaquismo o el alcohol en exceso, ¿todo eso también es dañino? Sí, es dañino. El tabaquismo es dañino para el hueso, el alcohol en exceso también, y esa es, por ejemplo, una de las causas bastante frecuente de osteoporosis en el varón, el alcoholismo. No, eso no, yo, por ejemplo, nunca lo había escuchado. La actividad física, que el doctor Pasqualini, cada vez que le pregunto cualquier cosa de mi salud, me dice actividad física, no me deja ni terminar de hablar. ¿Por qué la actividad física? Porque se ha visto que la actividad física colabora con el aumento de masa ósea. ¿O por un tema de circulación sería? Porque, no, por un tema de impacto. El ejercicio de bajo impacto estimula a esas células que forman hueso por mecanismos bastante complejos y hace que el hueso se calce. Nunca fuerte impacto, ¿eh? No, fuerte impacto ni no para vale el hueso la pena, ni para muchas otras cosas. Exactamente. Bueno, está bien. Entonces, vamos de vuelta. Actividad física, acepté, me la banco. En la alimentación. Sí. Si me alimento bien, ¿tengo que tener algún suplemento o no es indispensable? No, si te alimentas bien, no es necesario el suplemento, siempre que sea a diario, ¿sí? No, que a veces tomo leche. Otro, no. Claro. Después, si es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. No. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿A partir de cuándo nos tenemos que estudiar y de qué forma? Bueno, siempre nosotros como médicos en el consultorio estamos muy atentos a los pacientes que tienen riesgo de fracturarse. Siempre primero buscamos si el paciente fuma, si toma alcohol, si tiene antecedentes de fracturas en la madre, por ejemplo, la edad del paciente, si la mujer dejó de menstruar antes de los 40 años. Bueno, dependiendo entonces de todos estos factores de riesgo, de la edad del paciente, los estudiamos. Claro, sí. O por ejemplo, si esa persona por alguna otra patología tuvo que tomar años de corticoides, sí. por ejemplo. Tomar corticoides por un tiempo mínimo de 3 meses duplica el riesgo de fracturas. No. El paciente que va a tomar corticoides, si va a tomar, si nosotros lo pesquisamos antes de eso, ya le estamos pidiendo una densitometría ósea, ya le estamos reforzando su calcio, su vitamina D y muchas veces ya empezamos tratamiento. Doctora, puede sonar densitometría. ¿Qué me van a hacer? A ver, ¿duele? ¿Qué es una densitometría? No, ¿Y la cómo verdad, se hace? La verdad que no molesta, no duele. Es un método que usa rayos X a muy bajita dosis y lo que hace es buscar ver la densidad del hueso, ¿sí? No duele ni molesta. Perfecto. Y se puede hacer dependiendo del caso de la persona. Si vamos a una cosa estándar, sí. ¿A qué edad es interesante tener una basal para saber con cuánto hueso estamos partiendo? Y las mujeres después de la menopausia deberían tener una densitometría ósea basal.
Perfecto. ¿Y después cada cuánto se repite un Y estudio así? depende de la densitometría. Si es totalmente normal, podemos repetir recién a los 2 años. ¿sí? Si hay alguna pérdida, el año Si hay siguiente. una pérdida, mucho más tempranamente. ¿Por qué estoy hablando con una endocrinóloga sobre osteoporosis? ¿Por qué es importante el rol del endocrinólogo? Es importante porque en todo este metabolismo del hueso intervienen hormonas que están intrínsecamente relacionadas justamente con el hueso, con el calcio, con el metabolismo del fósforo. Y luego hay otro tipo, los estrógenos, que son hormonas, y hay otras hormonas que indirectamente también pueden interferir o intervenir en la formación del hueso, ¿sí? O en el desgaste del hueso. Bueno, ¿qué opciones hay de tratamiento? Básicamente, siempre en todo paciente, buena cantidad de calcio y vitamina D. Si no lo puede ingerir, si no se expone al sol o lo que fuere, hay suplementos para esto. Esto es lo básico. Luego están los medicamentos específicos para la osteoporosis. Hay medicamentos que están diseñados para, que se llaman antirresortivos, es decir, que inhiben la resorción del hueso, y otros medicamentos que están diseñados para aumentar la formación de hueso. En base a cada caso, a cada paciente, les indicamos el tratamiento. Cuando una persona muy mayor baja de estatura, ¿no? Sí. Un poquito debe ser normal en todos los Sí. casos, pero hay gente que disminuye muchos centímetros. Y a partir de 5 centímetros o más, uno tiene que sospechar que hay microfracturas de la columna, ¿sí? Por lo tanto, siempre en todo paciente que estudiamos por osteoporosis pedimos radiografías de columna, porque, como dijimos, es una enfermedad silenciosa y a veces esas pequeñas fracturas en la columna ni siquiera duelen, o tal vez les dolió en algún momento y pensaron que era un simple dolor de espalda, y era porque una vértebra perdió su estatura, porque se fracturó, y bueno, eso es lo que se llama fractura por fragilidad u osteoporosis. Ahí hay que actuar. Ese paciente, más allá de la densitometría ósea, necesita tratamiento, sí. Ahora, cuando vos sacás una densitometría, ahí es como una foto dentro de una película. Sí. O sea, ¿cuándo agregás estudios de sangre y qué medís en la sangre para ver el metabolismo que pueda ser reflejado por tal o cual resultado que te pueda dar en sangre, como para que te pueda orientar también en cuanto a qué tratamiento y qué intensidad de tratamiento? En verdad, cuando pide una densitometría ósea, me gusta a mí siempre acompañarlo con un metabolismo del fósforo y del calcio. Siempre, porque nos da una idea de cómo de la actividad de ese hueso, de los niveles de calcio, de vitamina D, y yo ahí tengo un pantallazo bastante completo de cómo está el hueso. Por eso siempre acompaño la densitometría ósea con análisis de sangre, de orina, para medir calcio, fósforo, vitamina D, y dependiendo de cada paciente, si tengo que pedir alguna otra hormona. ¿Sí? Ahora, el tema de la relación tan directa entre disminución de estrógenos y alteración ósea. Hasta no hace muchos años la terapia de reemplazo hormonal era prácticamente rutina. En algún caso, para el manejo del hueso, ¿ustedes indican al día de hoy estrógenos o lo manejan todo con esta medicación antirresortiva o estimulante? Prácticamente lo manejamos con medicación antirresortiva, ¿sí? Excepto en la mujer, por ejemplo, que dejó de menstruar joven por una falla de su ovario. No hablamos de menopausia, a lo mejor a los 30, a los 40. Bueno, la indicación en realidad son los estrógenos, claro, que es lo que le falta. falta. Recibirlo, exactamente. Claro. Luego, en la posmenopausia, muy pocas mujeres podría indicarse el estrógeno, que quizás no puedan recibir otro tratamiento antirresortivo y tiene síntomas de menopausia. Esa mujer podría entonces recibir estrógeno, pero solamente en ese caso. En embarazo y lactancia hay una gran demanda, ¿no? El cuerpo de la mujer está demandado. ¿Eso puede influir en los huesos? ¿O? Sí, influye exactamente, tanto en el embarazo como en la lactancia, pero luego de que termina el embarazo y la lactancia si esa mujer está bien alimentada y hace todo lo que hay que hacer. Sí. Los anticonceptivos orales, hablando de manejo de hormonas, algo tan difundido, ¿tiene alguna incidencia para un lado o para el otro? ¿O no? En verdad, no. En verdad, sobre el hueso, no. Está bien. No, tiene estrógenos. Okay. La medicación que fue evolucionando, una toma diaria, una toma semanal, una toma mensual, una toma anual, ¿en qué caso
manejás una o la otra? Bueno, sí, estos antirresortivos comenzaron siendo semanales, luego salieron los antirresortivos que son mensuales, que son más cómodos para el paciente. Lo que se ha visto es que se adhiere más el paciente, entonces ya hemos empezado a dar los que son semanales, los mensuales. Y el último que salió, el ácido zoledrónico, que es una inyección endovenosa, en verdad, anual. ¿Sí? Qué bárbaro. ¿Es anual donde se le aplican? ¿Va al médico? Es endovenosa. Pero se la tiene que aplicar. En un hospital de día les indicamos a una enfermera que lo haga. ¿Y las mujeres se adhieren al anual? Algunas se adhieren, otras no. Es como que es difícil, o sea, la medicación nueva de a poquito, hasta para nosotros mismos introducirla, pero de a poquito se van adhiriendo. ¿Y la mensual es en comprimidos o es inyectable? La que es mensual viene de dos, comprimidos y endovenosa. Eso depende de la tolerancia gástrica. Básicamente, si el paciente no tolera pastillas, les damos medicación endovenosa. ¿Esta medicación tiene alguna contraindicación, algún efecto colateral, salvo que por ahí no caiga bien y en el está momento? El paciente que no se contraindicación sería al paciente que no se le puede dar, bueno, un paciente con insuficiencia renal crónica que tiene un clearance de creatinina que habla de función renal muy bajita, ¿sí? O pacientes que tienen gastritis, úlcera gástrica duodenal, son pacientes que preferiblemente no se les da esa medicación. O sea, es una medicación que uno puede decir es inocua, o sea, no voy a hacer un daño que salvo estas molestias. Y siempre uno ve riesgo-beneficio, si el paciente no tiene un fallo renal o el paciente no tiene gastritis, lo podemos dar. Sí, bueno, y siempre vamos chequeando todas estas cuestiones cada vez que el paciente viene a la consulta. Doctora, muchísimas gracias por esta primera visita. Esperemos que haya otras y muy interesante. Y este y todos nuestros programas se pueden ver en www.sentirypensar.com.ar. Por si querés recomendarlo, te perdiste algo. Ya volvemos.